Este video es para los estudiantes de la sección A de la materia Introducción al Estudio de la Sociedad del programa de admisión integral Samuel Robinson de la Universidad Central de Venezuela. En este video vamos a hacer un breve repaso de los contenidos que hemos visto en las clases anteriores, haciendo referencia al módulo de Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales, en el que abordamos el concepto o los problemas relacionados a la definición del concepto de ciencia, su clasificación y características, utilizando los planteamientos que nos ofrece Ernesto Castro en su primera clase del curso de Teoría del Conocimiento Sonoro y Mario Bunge en su texto Ciencia, su método y filosofía. Bien, para hacer un breve repaso de los contenidos que estuvimos viendo en la clase pasada, vamos a retomar el abordaje del problema, siguiendo el enfoque que nos presenta Ernesto Castro. Básicamente, este enfoque nos plantea que la noción común a partir de la cual nosotros solemos entender la ciencia, dada como herencia de la mentalidad de la modernidad, la asocia al concepto de conocimiento. Es decir, cada vez que nosotros pensamos en la ciencia, lo hacemos en relación a la ciencia como conocimiento, como información verdadera, por decirlo de alguna forma. Si partimos de este punto, es decir, la relación que establecemos de manera implícita o automática entre ciencia y conocimiento, una primera estrategia que nos ayudaría a responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? Podemos encontrarla utilizando la teoría de conjuntos para examinar las posibles relaciones que pueden darse entre ciencia y conocimiento y ver si efectivamente la ciencia es o solo se reduce al conocimiento. Y viceversa, si todo conocimiento, por definición, es conocimiento científico. Entonces, como pueden ver en las gráficas en pantalla, se dan 4 posibles casos de relaciones entre ciencia y conocimiento. Un caso número 1 en el cual planteamos una relación de identidad, es decir, la ciencia y el conocimiento básicamente son dos términos diferentes, dos palabras diferentes que se utilizan para referirse al mismo conjunto de cosas. El caso número 2, que nos presenta la relación de inclusión y que tiene dos posibles versiones. Es decir, una relación en la cual todo conocimiento es conocimiento científico, pero la ciencia es algo más que conocimiento. Es decir, es un conjunto más amplio que contiene al conjunto del conocimiento. Y en una versión B, en la relación de inclusión, en la que el conocimiento es algo más, existen otras formas de conocimiento, además del conocimiento científico, pero la ciencia es únicamente acto de conocimiento y no contempla ningún otro tipo de aspecto. Luego tenemos un tercer caso en el que se plantea una relación de disyunción, es decir, que la ciencia es un conjunto que nada tiene que ver con el conjunto del conocimiento y viceversa. El conjunto del conocimiento nada tiene que ver con el conjunto de la ciencia. Para terminar con una última relación que sería el caso de la intersección, es decir, la ciencia y el conocimiento son conjuntos que existen con características que no se reducen entre sí, es decir, la ciencia no se puede reducir a solo conocimiento, pero el conocimiento tampoco se puede reducir a solo conocimiento científico, es decir, existen otras formas de conocimiento además del conocimiento científico y la ciencia contempla aspectos no cognitivos en su definición, ¿ok? Pasemos a realizar las relaciones, a revisar estas relaciones una a una, para ver qué problemas nos plantea. La primera que se nos presenta es la relación de identidad, básicamente la que nos dice que conocimiento y ciencia son dos palabras diferentes para hacer referencia a un mismo tipo de objeto o un mismo tipo de conjunto de cosas. Entonces, la frase con la que podríamos de alguna forma describir esta relación sería la siguiente. Todo conocimiento es conocimiento científico y todo lo que es y puede ser la ciencia es conocimiento. Sin embargo, la identificación de la ciencia con el conocimiento nos genera dos grandes problemas. Un primer problema es que niega el valor de verdad de toda forma de conocimiento que no sea conocimiento científico. Esto nos lleva a una contradicción de términos porque en la realidad otras formas de conocimiento, es decir, de relacionarnos con el mundo de forma cognitiva, como son las percepciones, las sensaciones, las emociones, las experiencias religiosas, etcétera, operan en la vida real
y por tanto eso entra en contradicción con el hecho de que sean falsas. Es decir, si son falsas, ¿cómo sería posible que operaran en el mundo real y nosotros pudiésemos dirigir y conducir nuestro comportamiento en el mundo natural y social, siguiéndolas como un criterio fiable de información? Entonces, pareciera que más allá del conocimiento científico, hay otras formas de conocimiento que nos informan sobre aspectos del mundo que son efectivamente reales y verdaderos, aunque no sean verdaderos en el mismo sentido en el que lo es el conocimiento científico. De manera que hay una contradicción de términos con respecto a la relación entre la verdad y la utilidad de las formas de conocimiento. Entonces, esto al mismo tiempo nos plantea otro problema. El identificar la ciencia con el conocimiento la reduce a una mera recolección de datos, es decir, a una mera forma de informarnos del mundo sobre la verdad de las cosas que en el fondo básicamente harían inservible o infravalorarían la capacidad de utilidad práctica de la propia ciencia y su dimensión social. Es decir, reducirían la ciencia a una suerte de conocimiento pasivo, que no cambia ni se modifica ni se relaciona con el mundo. Y esto entra en contradicción con la propia práctica científica a partir de la cual nosotros desarrollamos investigación. La ciencia se caracteriza por ser un tipo de conocimiento que va acumulándose y cambiando a lo largo del tiempo. No es en la física, por dar un ejemplo, existe lo que se conocen como las revoluciones científicas, a partir de las cuales se han dado cambios de paradigmas sobre el entendimiento del universo. Un primer paradigma que comenzó en la modernidad como la teoría abarcadora para el entendimiento del cosmos y el universo fue la mecánica newtoniana. Sin embargo, en el siglo XX la mecánica newtoniana fue puesta a prueba y demostrada parcial e incorrecta en muchos aspectos de su modelaje por la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría de la mecánica cuántica, que son teorías mucho más abarcadoras y explicativas en relación al mundo. De manera que la forma en la que la práctica científica se va desarrollando es una forma creativa y cambiante, no estática, y por tanto no se reduce a la mera recolección pasiva de datos, ¿ok? Sino que tiene un componente creativo y práctico, se relaciona con el mundo social y natural. Y mientras más vaya desarrollándose la relación que nosotros tenemos con el mundo, más refinados van a ser los modelos de interpretación científica que tenemos sobre el mismo. Entonces plantea estos dos problemas, es decir, entra en una contradicción de términos desde el punto de vista del cognitivo, ya que eh, en la realidad está demostrado que las formas de conocimiento que no son científicas son verdaderas, al menos en un sentido que no es igual al conocimiento científico, pero son verdaderas porque son operativas, y al mismo tiempo la ciencia, aunque sea verdadera, no implica que no sea producto de la utilidad práctica de la forma en la que nosotros nos relacionamos con el mundo. Entonces, por tanto, la relación de identidad, al generarnos estos dos problemas, queda descartada y podemos dar continuidad a las siguientes relaciones para ver si nos son más útiles para definir lo que es la ciencia. Entonces, tenemos la primera versión de la relación de inclusión que básicamente podemos reducir a la siguiente frase. Todo conocimiento es ciencia, pero no todo lo que es ciencia es conocimiento. Es decir, se nos está planteando que ciertamente, dados los problemas de la relación anterior de identidad, no podemos reducir la ciencia a un mero acto del conocimiento, sino que la ciencia tiene aspectos que son prácticos y sociales y que están involucrados en el proceso creativo de producción de este conocimiento. Sin embargo, el reducir todo conocimiento verdadero a conocimiento científico nos plantea una serie de problemas. Se puede interpretar que la relación de inclusión en sus dos versiones son básicamente la partición o la repartición o la división de la primera relación, que es la relación de identidad, en dos partes. La relación de identidad identifica que todo conocimiento es ciencia y aquí tenemos que todo conocimiento es ciencia, aunque no toda ciencia es solo conocimiento. Entonces es como que acá tenemos una parte del problema que nos presenta la relación anterior. Mientras que en la versión B, es decir, la segunda versión de la relación de inclusión, vamos a tener
la relación inversa. Es decir, toda ciencia va a ser reducida a conocimiento, pero hay otras formas de conocimiento que no son conocimiento científico. En este caso, que todo conocimiento es ciencia, pero no toda la ciencia es conocimiento, nos trae los siguientes problemas. Se niega el valor de verdad de toda forma de conocimiento que no sea conocimiento científico. Ya vimos que en la relación anterior esto resulta contradictorio, porque si de ser falso, las otras formas de conocimiento, como por ejemplo las percepciones sensibles, las creencias que son alimentadas por los sentidos, eh, al ser contradictorio con tipos de conocimiento científico, no nos daría de alguna u otra forma, o sea, habría que explicar por qué estas otras formas de conocimiento son operadoras en el mundo real. Es decir, porque tienen una utilidad práctica si son falsas. Entonces, algún tipo de adecuación con la realidad tendrán y por tanto tendrán algún tipo de valor de verdad. Entonces, caemos en buena parte, esta versión de la relación de inclusión cae en el mismo problema que la relación anterior. Pero además, se supedita el conocimiento a la utilidad práctica de sus resultados. Es decir, si lo que caracteriza a la ciencia como una forma de conocimiento no es su valor de verdad, es decir, su valor cognitivo, y toda otra forma de conocimiento, y se niega toda otra forma de conocimiento y se la relega a mera práctica, entonces la utilidad de la ciencia estaría básicamente supeditada a los resultados de que ese conocimiento nos pueda arrojar en la vida real. Es decir, si todo conocimiento es ciencia, pero no toda la ciencia es conocimiento, en buena medida se nos está diciendo que el único conocimiento verdadero es el conocimiento científico. Las otras formas de conocimiento no son conocimientos verdaderos. Son otra cosa, no son conocimientos en cualquiera de sus aspectos. Serían prácticas, serían técnicas, serían ideologías, serían pseudociencias, lo que sea. Pero no tienen ningún tipo de valor de verdad. Si esto es así, lo que diferenciaría la ciencia del resto de otras cosas que serían ideologías, etcétera, sería que supeditan su conocimiento a una práctica específica. Es decir, son paradigmas que operan, que su utilidad práctica no es resultado del mero azar, sino de su valor de verdad. Porque el resto de otras formas de relacionarse con el mundo no tendrían la capacidad de conocerlo realmente, porque no son formas de conocimiento. Entonces, el criterio de la ciencia sería un conocimiento útil. Es decir, si todo conocimiento es ciencia y la ciencia es algo más que conocimiento, entonces tiene que ser conocimiento útil, que tiene algún tipo de dimensión práctica y social. Pero esto es problemático porque si la ciencia se acepta a sí misma como una forma de conocimiento, rechazando al resto de otras formas de conocimiento, se relega única y exclusivamente a paradigmas o a modelos que sean funcionales. Pero como observamos en la relación anterior, hay paradigmas y modelos o formas de entender el mundo que siendo funcionales, aún así no son verdaderos y que son paradigmas científicos, como la mecánica de Newton. Es decir, la tecnología que se necesita para ir a la Luna y para viajar desde Europa a América, funciona, opera, se puede producir única y exclusivamente ateniéndose a los principios y realidades que establece la mecánica de Newton. Sin embargo, la mecánica de Newton es un paradigma que no termina de explicar el funcionamiento de aspectos importantes del desarrollo del universo y el cosmos. Y por tanto, eso dio lugar y eso dio a pie a que se generaran otros paradigmas como los de la relatividad general y la mecánica cuántica. Eso nos dice que a pesar de que el paradigma, es decir, los principios, el conocimiento que nos da la mecánica newtoniana funciona, es verdadera porque nos permite de alguna u otra forma producir esta tecnología, es falsa en el sentido de que no es la verdad completa o hay paradigmas alternativos que explican mucho mejor el funcionamiento del universo que la mecánica de Newton. ¿Ok? Entonces eso volvemos al planteamiento de que esta relación de inclusión entra en contradicción con la propia práctica del desarrollo del conocimiento científico. Y por tanto,
básicamente desde una perspectiva distinta, cae en los problemas que nos presenta la relación de identidad entre la dimensión social y práctica o sea, cae desde una perspectiva distinta en los problemas que nos presenta la relación de identidad, pero desde el punto de vista de la dimensión social y práctica, es decir, de la forma en la que la comunidad científica desarrolla sus paradigmas y los cambia, y la utilidad práctica que nos presenta, es decir, que nos permite, es funcional en el sentido de que nos permite generar la tecnología para ir a la luna o navegar por la Tierra, pero no nos permite, por ejemplo, producir los teléfonos celulares, que eso requiere conocimiento sobre la mecánica cuántica de los campos electromagnéticos. Bien, en la versión B de la relación de inclusión, en la que todo lo que es ciencia es conocimiento, pero no todo conocimiento es conocimiento científico, se nos dice básicamente que hay muchas formas de conocimiento. La ciencia es un tipo específico de forma de conocimiento, pero eh, no hay ciencia posible que sea otra cosa que conocimiento. Esto nos genera problemas, es decir, en principio nos genera una relación de contradicción entre el conocimiento científico y el conocimiento no científico, como el terraplanismo. La creencia de que la Tierra es plana es alimentada básicamente por la evidencia que nos arroja nuestra percepción sensible. Es decir, nosotros en nuestro día a día experimentamos y vivimos una relación con el suelo y la Tierra como un objeto plano. Pero el conocimiento experimental y la evidencia científica que arroja la física en relación a la navegación marítima, aérea y terrestre nos dice todo lo contrario. Es decir, que efectivamente la Tierra es un esferoide oblato. Es decir, es como una esfera, pero achatada en los lados. Además, por supuesto, de toda la evidencia fotográfica que nos arroja el desarrollo de la tecnología espacial. Entonces, el gran problema que nos representa decir que la ciencia, que toda la ciencia es conocimiento, y que todo conocimiento y que a ver, que toda ciencia es conocimiento, pero el conocimiento abarca mucho más que conocimiento científico, es que hay una contradicción, es decir, que estas formas de conocimiento no entran necesariamente en relaciones armoniosas, sino que pueden llegar a tener conflictos entre sí, como la idea del terraplanismo, que es contraria a la evidencia de conocimiento científico. Una forma de resolver este problema es aceptar una suerte de grados de verdad y colocando la ciencia como la forma más refinada y digamos, como la mejor forma de conocimiento, es decir, como la forma de conocimiento más verdadera. Sin embargo, esto es problemático en el sentido de que es contradictorio afirmar que la verdad admita grados, es decir, que algo puede ser medio verdadero. Pueden haber mejores o peores explicaciones, eso sí puede darse, pueden haber mejores o peores teorías, pero la verdad no admite grados de continuidad. Algo es verdadero o es falso, en el sentido de que un juicio, un enunciado, se corresponde o no con los hechos afirmados en la realidad. Entonces, el problema de aceptar que la ciencia es una forma mucho más elevada de conocimiento que otras formas de conocimiento es que no distingue entre lo que es el conocimiento y lo que son las creencias y lo que es el conocimiento. Esto significa básicamente que cae en el mismo problema de establecer que hay conocimiento verdadero y conocimiento falso. Pero el conocimiento falso no sería propiamente conocimiento, ya que el conocimiento verdadero sería propiamente conocimiento. Es decir, uno no dice que hay embarazadas verdaderas y embarazadas falsas. Es que las embarazadas verdaderas son las que están embarazadas, las mujeres pues, son las que están embarazadas. Lo mismo pudiese decirse con, digamos, una caja. Una caja llena o vacía. O la caja tiene cosas adentro o no tiene cosas adentro. Uno pudiese decir que tiene más o menos cosas adentro, pero el hecho de que esté vacía o esté llena de algo, independientemente de la cantidad de cosas que sean ese algo, es discontinuo, no admite grados, no está medio lleno o medio
o medio vacío. Tiene algo o no tiene nada. Entonces, algo similar sucede con este problema. Es decir, algo es verdadero o es falso. No es medio verdadero ni medio falso. Y ese es el problema que nos presenta básicamente. Entonces, caemos y fíjense que esto implica que al aceptar una distinción entre conocimiento falso y conocimiento verdadero y al relacionar la ciencia como la forma más alta de conocimiento, se está diciendo dos cosas. Uno, que la ciencia es la única forma de conocimiento verdadero al final, porque es la forma de conocimiento más elevado. Y la segunda es que el resto de formas de conocimiento son conocimientos falsos y por tanto no es conocimiento. Si no es conocimiento, entonces caemos en la misma relación de identidad entre la ciencia y el conocimiento. Es decir, todo lo que es conocimiento es ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es el conocimiento verdadero por definición. El resto de cosas son conocimientos falsos. Y por tanto, ideologías, pseudoproblemas, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, caemos en la relación, en los mismos problemas que nos presenta la relación de identidad desde la dimensión cognitiva. Es decir, desde la perspectiva de la verdad o falsedad del conocimiento. Mientras que en la versión A lo hacíamos desde la perspectiva de la dimensión práctica y social. Es decir, de la relación de verdad y utilidad u operatividad que tiene un conocimiento. Entonces, al final la relación de inclusión no es otra cosa más que el intento de dividir los problemas que nos presenta la relación de identidad. Y por tanto, es una forma inadecuada de abordar el problema de la definición del concepto de ciencia. Entonces, nos queda continuar con el caso 3, que es la relación de disyunción, que se puede resumir en que la ciencia y el conocimiento no comparten nada, es decir, se excluyen entre sí. No hay ningún aspecto de la ciencia que sea conocimiento, ni del conocimiento que sea ciencia. Esto nos genera varios problemas. El primero es que rechaza la posibilidad de que haya conocimiento verdadero y nos hace caer en el escepticismo. ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de rechazar que haya, digamos, que haya una relación entre la ciencia y el conocimiento implica que hay una forma de conectar procedimientos rigurosos de encontrar la verdad de forma práctica y cognitiva. Es decir, que se reconoce que la ciencia es una estrategia, es una práctica, es un medio para conocer efectivamente la realidad del mundo. Y que ese conocimiento es al mismo tiempo obtenido por un conjunto de prácticas o metodologías. Entonces ahí tú tienes las dos dimensiones, la dimensión cognitiva y la dimensión práctica. La dimensión cognitiva es la de conocer el mundo y la dimensión práctica es el cómo se obtiene ese conocimiento. Pero al separarlos, tú estás diciendo básicamente que todas las formas de conocimiento que existen, al no haber ninguna que sea conocimiento científico, estás diciendo que no hay ninguna de esas formas de conocimiento tiene un tipo de metodología rigurosa sobre el procedimiento para la búsqueda de la verdad. Es decir, podrán ser formas de conocer el mundo, pero son formas imperfectas, que de alguna u otra forma tienen limitaciones, son irracionales, son azarosas, son caóticas. Y que básicamente, aunque puedan ser verdaderas, no son verdaderas por procedimiento, es decir, porque la intención era encontrar un conocimiento verdadero y el esfuerzo estuvo dedicado a ello. Y al mismo tiempo estás diciendo que la ciencia, al no tener nada que ver con el conocimiento, no tiene nada que ver con la búsqueda de la verdad, sino solo la dominación de la naturaleza y la sociedad, es decir, el desarrollo de tecnología, básicamente. Entonces se limita no a encontrar mejores explicaciones sobre los fenómenos, sino explicaciones útiles. Y caes al mismo tiempo en los problemas de la inclusión y la identidad. Entonces llegamos a la conclusión de que todo conocimiento sería relativo, subjetivo, interesado o meramente práctico. No habría un conocimiento riguroso sobre el mundo, sino simple y llanamente verdades a medias que dependen de la experiencia subjetiva de cada quien. Ajá. Hay muchas teorías o paradigmas de corrientes de pensamiento que caen en este tipo de problemas. Las teorías, gran parte de la perspectiva hegemónica dentro de la teoría de género cae en el relativismo y en el subjetivismo. También las teorías postcoloniales, el posmodernismo, etcétera. Que básicamente son teorías que al negar, a rechazar la posibilidad de que haya conocimiento verdadero y universal, es decir,
rigurosamente obtenido y que se corresponde con lo que la realidad es en el fondo, al rechazar esa posibilidad, está afirmando que no es que haya una verdad universal o verdades aplicables a todos los contextos. Es decir, no hay generalizaciones científicas. Lo que hay es un conjunto de verdades relativas a cada persona que las afirma. Es decir, no hay una verdad, hay verdades y la verdad tuya es la diferente a la verdad mía. Y si son compartidas, fino. Y si no son compartidas, entonces tendremos que resolver el conflicto. Y reducen toda forma de conocimiento a un ejercicio de poder. Es decir, básicamente el conocimiento es producto del consenso social. Y cuando no hay consenso, no hay conocimiento. Entonces, estas teorías, por ejemplo, la teoría de género afirmaría de que una persona que no sea mujer, precisamente por no conocer, es decir, porque su perspectiva individual y subjetiva no le permite acceder a la experiencia de ser mujer, es incapaz de conocer los mecanismos de dominación del patriarcado. Lo mismo con la teoría postcolonial, es decir, afirmaría que una persona que no esté racializada sería incapaz de conocer los mecanismos de dominación de los sistemas de esclavitud colonial y otros tipos de dominación. Entonces, al final, estas posturas, es decir, las relaciones que afirman una exclusión entre ciencia y conocimiento, caen de alguna u otra forma en propaganda política. Y alimentan conspiraciones y todo este conjunto de razonamientos que se basan precisamente en posturas relativistas y subjetivistas. ¿Ok? Bien, entonces hay 5 grandes argumentos o posturas que conllevan el escepticismo. El disenso social, el relativismo, la regresión al infinito, la petición de principio y la circularidad del punto de partida. Y esto nos permite básicamente conocer o identificar cada vez que nos enfrentamos a un juicio o un argumento escéptico. Comenzando por el disenso social. El disenso social básicamente es una postura que nos dice que como no hay acuerdo universal sobre las verdades, es mejor suspender el juicio. Es decir, no se puede decir nada sobre algo precisamente porque no hay un acuerdo. Esta misma idea de la teoría de género y teoría postcolonial de que si tú no eres una persona racializada o de un determinado género, eres incapaz de conocer la experiencia de dominación o vital o la experiencia social que pueda estar aconteciendo en la vida de esa persona. Un ejemplo de esto también puede serlo, es el desacuerdo entre terraplanistas y no terraplanistas. Es decir, como desde el punto de vista de la perspectiva individual, cada quien experimenta la Tierra como una superficie plana, entonces tú no me puedes decir a mí, por el hecho de que tú me expliques modelos imaginarios sobre posibilidades de la Tierra como una esfera, que mi creencia está incorrecta. Y esa contradicción implicaría un desacuerdo. Y como hay desacuerdo, entonces no hay conocimiento y hay que suspender el juicio. Entonces, la diferencia de opiniones básicamente sería un argumento para afirmar que no es posible el conocimiento y por tanto hay que suspender el juicio. Otra postura es el relativismo, que básicamente nos plantea que no hay acuerdo, que como no hay acuerdo sobre las cosas, porque todo cambia dependiendo del punto de vista, entonces hay que suspender el juicio. Un ejemplo de esto es que yo no sé si ustedes vieron que hace varios años en redes sociales estuvo circulando la imagen de un vestido que se afirmaba que era de 2 colores distintos dependiendo de la persona que viera la imagen. Algunos veían que la imagen era negro y azul y otros blanco y dorado. Básicamente esto con el tiempo se descubrió que era explicable a través de la diferencia de capacidad de procesamiento de la información que tenían los ojos de unas personas respecto a los ojos de otras por un determinado factor genético, si no mal recuerdo, que permitía a unos procesar más rápido la luz proveniente de la pantalla en relación a ese color que a otros. Y por tanto, primero lo veían negro y azul y luego con el pasar del tiempo, si se quedaban viendo la imagen, pasaba a ser de otro color porque la interpretación de los ojos de la información visual estaba tardando. Sin embargo, como el punto de vista, de nuevo, generaba ese desacuerdo porque unos veían un vestido de un color diferente al de otros, entonces de alguna manera ambos tenían su verdad que era literalmente que sí era verdadera en un sentido, ¿no? Y ese desacuerdo
bueno, serviría de alguna forma como una justificación a la suspensión del juicio y por tanto del conocimiento. Es decir, no se pudiese afirmar que alguno de los dos está incorrecto y por tanto no hay forma de, de conocer qué es lo que acontece verdaderamente allí, ¿no? Entonces en esto consistiría el relativismo. Luego tenemos la regresión al infinito. La regresión al infinito nos dice que como toda demostración se sostiene sobre una demostración previa de la que se puede pedir demostración hasta el infinito, nunca se conocen las causas de las cosas y por tanto hay que suspender el juicio. Es decir, sin importar qué tan profunda sea la explicación o demostración que nosotros tenemos de algo, el hecho es que nunca terminamos de conocer su verdad y por tanto, como nunca terminamos de conocer su verdad, su causa final y última, el fundamento de su realidad, entonces no hay conocimiento posible. Un ejemplo de esto es preguntarnos, por ejemplo, por qué el cielo es azul. Si no lo sabían, el cielo es azul debido a la dispersión de Rayleigh, que es un fenómeno que nos dice básicamente que las moléculas de aire dispersan las ondas de luz de manera más efectiva que otro tipo de moléculas. Entonces, esta es la razón de por qué el cielo es azul, por la dispersión de Rayleigh. La dispersión de Rayleigh es básicamente eh, la facilidad que tienen las moléculas de aire para dispersar las ondas de azul de manera más efectiva que otro tipo de onda de luz. Y bueno, podemos preguntarnos también al mismo tiempo qué es lo que genera la dispersión de Rayleigh y luego a esa explicación preguntar otra vez qué es lo que genera esa explicación y así sucesivamente. Cada nueva respuesta conduce a una nueva pregunta y este proceso puede continuar hasta el infinito, sin llegar a una causa última que no necesite ser explicada. Entonces, esto básicamente nos conlleva a la idea de que es imposible el conocimiento, porque es imposible llegar a una explicación última de las cosas. La cuarta, que es la petición de principio, nos afirma que toda demostración de un principio no demostrado parte de él cuando es precisamente lo que se debe demostrar. Un ejemplo de esto sería la siguiente frase: Dios existe porque la Biblia dice que Dios existe y lo que dice la Biblia es verdad porque es la palabra de Dios. Aquí el mismo principio, la existencia de Dios, se está utilizando, se está suponiendo verdadero al final, la palabra de Dios. Entonces, si no, no se pudiese afirmar en la palabra de Dios, porque si lo que está en demostración es que Dios existe, entonces tú no puedes llegar a la conclusión de que Dios existe porque básicamente es lo que está afirmado en la palabra de Dios. Si precisamente lo que se está intentando demostrar es la existencia de quien generó esa palabra y que está escrita en la Biblia. Otra forma de ver la petición de principio sería bajo la explicación de qué es la materia. Se pudiese afirmar que la materia es un conjunto de partículas que cuando alcanzan una organización compleja se vuelven cuerpos. Y al mismo tiempo los cuerpos son un conjunto de moléculas organizadas de forma compleja a partir de la materia. Entonces, llegarías de nuevo, sería una petición de principio, es decir, eh, estarías intentando definir la materia a partir de definir otra cosa que inevitablemente te lleva a suponer la existencia de la materia en tu conclusión. ¿Ok? Esa es la petición de principio. Intentar concluir algo como verdadero cuando lo que se intenta demostrar es precisamente la verdad de esa conclusión. ¿Ok? Y luego llegamos al último, que es la circularidad del punto de partida o redundancia. Es decir, la incapacidad de clarificar el punto de partida, aquí es un error de tipeo, sin caer en una referencia circular que conecta el término A con el B con el C y el C con el A. Un ejemplo de ello es: el reloj es preciso porque las instrucciones del fabricante lo dicen. Las instrucciones del fabricante son precisas porque están basadas en las pruebas de laboratorio. Y las pruebas de laboratorio son confiables porque fueron verificadas con el reloj. Aquí podemos observar también que se da la petición del principio. Es decir, la precisión del reloj se supone en la conclusión, ya que las pruebas de laboratorio fueron verificadas con el reloj. Pero la redundancia, básicamente, lo que nos hace es poner la atención en otro aspecto de este mismo fenómeno escéptico o de esta misma postura. La petición de principio básicamente nos
llama la atención sobre el proceso de definición, ¿ok? De definición de un concepto. Mientras que la redundancia nos hace referencia al proceso de la demostración de la definición del concepto. Es decir, del recorrido que uno hace de A a B, de B a C y de C a A. Son dos aspectos distintos como del mismo argumento. Entonces, bueno, nada, aquí llegamos a una conclusión que básicamente el problema principal del escepticismo es que es autorrefutatorio. Es decir, para que todo sea falso, el enunciado tiene que ser verdadero. Es decir, el enunciado todo es falso, es verdadero, si al mismo tiempo el enunciado es verdadero. Pero si el enunciado todo es falso, es verdadero, entonces hay algo, hay una sola cosa que no es falsa. Ese enunciado de que todo es falso. ¿Ok? Entonces, esto llevaría a una contradicción, a una autorrefutación. El escéptico no, digamos, no devuelve, no resuelve ningún problema. Solo nos hace de alguna u otra forma tomar conciencia de la autoignorancia, que es la primera postura filosófica y de conocimiento racional que se conoce. Es el solo sé que no sé nada de Sócrates, básicamente, que plantea Platón. Entonces, en buena medida, sí se puede decir que el escepticismo como posición filosófica y cognitiva es inútil porque no entra en detalle. Es decir, no examina y reflexiona sobre básicamente los mecanismos que permiten que las cosas sean como son, sino que despacha todos los problemas del conocimiento y de la realidad con esos 5 formas de argumento. Es decir, con el disenso social, el relativismo, la petición de principio, la circularidad y cuál es, y la regresión al infinito. Con estos 5 despacha todo. Entonces, después de examinar y llegar a la conclusión de que básicamente las otras 3 relaciones o formas de relaciones que puedan existir entre la ciencia y el conocimiento nos llevan o terminan en la conclusión del escepticismo, entonces nos queda un cuarto caso, que es la relación de intersección, en el cual la ciencia y el conocimiento son conjuntos conectados, pero no reducibles entre sí. Es decir, que la ciencia es en parte conocimiento sin rechazar el valor cognitivo de otras formas de conocer, y el conocimiento puede ser científico sin que se rechace la dimensión activa, práctica y social de la ciencia. Ahora, al final la pregunta de qué es la ciencia, no podemos resolverla partiendo de esto. Este enfoque lo que nos permite es, a fin de cuentas, rechazar las cuatro otras vías para comenzar a resolver el problema de la definición de la ciencia. Es decir, rechazamos la relación de identidad, la relación de inclusión en sus dos versiones y la relación de disyunción. Por tanto, nuestro punto de partida es que sí, que la ciencia y el conocimiento sí tienen relación, pero no son reducibles entre sí, sino que son un conjunto de circunstancias concretas de conocimiento que se desarrollan cuando no están desarrollándose otras formas de conocimiento distintas. Entonces, ¿cuáles son las particularidades o características de esa forma de conocimiento que es diferente a otras, pero es igual de válida? Es lo que vamos a ver con Mario Bunge en este preciso momento. Bien, entonces, vamos a comenzar a conocer una definición propiamente hablando de ciencia, ya habiendo dejado el estudio preliminar de la problemática de la definición del concepto con los planteamientos de Ernesto Castro, para pasar precisamente a examinar qué es directamente ya la ciencia. Es decir, ya sabemos qué no es la ciencia. La ciencia no es lo mismo que el conocimiento, la ciencia no es solo conocimiento, la ciencia es algo más que conocimiento, y la ciencia sí tiene que ver con el conocimiento, que básicamente son las conclusiones que podemos sacar al rechazar las 4 otras posibles relaciones entre ciencia y conocimiento que examinamos hace rato, a partir del uso de la teoría de conjuntos, ¿no? La relación de identidad, la de inclusión en sus dos versiones y la de disyunción o exclusión. Y por tanto llegamos a que necesariamente debemos partir entonces de una relación de intersección. Ya sabemos lo que no es la ciencia. Ahora vamos a ver de manera positiva y afirmativa qué es la ciencia,
cuáles son sus características, según los planteamientos de Mario Bunge. Bien, entonces Mario Bunge básicamente nos plantea de forma introductoria que la ciencia surge en la especie humana por dos deseos o tendencias que tenemos por naturaleza. La tendencia a entender el mundo, es decir, el entendimiento, y la tendencia a modificarlo y controlarlo para hacerlo más cómodo, mejor para nuestras necesidades y satisfacer nuestros deseos. Entonces, básicamente la ciencia es un producto humano que tiene la intención de procurarnos entendimiento y control sobre el mundo. Esto lo logramos por la creación de un mundo artificial que intenta reproducir las características del mundo real para poder desentrañar y explicar su funcionamiento y poder utilizarlo para modificar ese mundo. Ese mundo real estará básicamente compuesto por dos aspectos o dimensiones que nos interesa a nosotros estudiar, que son la naturaleza y la sociedad. Es decir, la naturaleza como una realidad objetiva, intrínseca al universo, y la sociedad como una realidad objetiva, pero relacionada intrínsecamente con los grupos humanos. Y ese mundo artificial consiste en un conjunto de ideas, modelos y conceptos que son abstractos, que son mentales, que son formales, pero que nos permiten al mismo tiempo representar, crear una imagen del mundo que nos da una suerte de mapa sobre cómo funciona la realidad y que nos permite identificar qué cosas tenemos que modificar de ella para hacerla mucho mejor para nuestra vida y nuestra condición humana. ¿Ok? Siguiendo este argumento, podemos hacer una clasificación de tipos de ciencia siguiendo básicamente los dos tipos de conjuntos de mundos que intenta explicar este mundo artificial. Nosotros podemos, de hecho, Bunge ahí lo dice, hay dos tipos de entidades o dos tipos de conjuntos en los que podemos separar de alguna u otra forma las ciencias, que nos permiten separar las ciencias. Uno, en primera instancia, es el mundo de las ideas, de los modelos, de los conceptos, de las formas. A final de cuentas, el mundo de los signos, que básicamente estaría siendo estudiado por ciencias formales. Y por otro lado tenemos el conjunto del mundo real, que está compuesto por hechos de la naturaleza y la sociedad, básicamente, que estaría estudiado por las ciencias fácticas. Entonces, básicamente esta división se hace de la siguiente forma. La ciencia es un conjunto de ideas, modelos, conceptos que nosotros utilizamos para representar el mundo, sea cual sea ese mundo que nosotros queremos estudiar. Sea que nosotros construimos ese mundo artificial de ideas para estudiar un mundo real y objetivo, o que nosotros queremos crear ese conjunto de ideas, modelos y conceptos, ese mundo artificial, para estudiar otro mundo artificial. Es decir, nosotros podemos crear ideas, modelos y conceptos sobre ideas, modelos y conceptos. Y ya vamos a ver cómo. Las ciencias formales entonces serían ciencias, es decir, conjuntos de teoremas, modelos, ideas, conceptos, que estudian formas. ¿Qué son las formas? Las formas son al mismo tiempo ideas, modelos y conceptos simples, que pueden ser reconstruidos en relaciones complejas entre sí, siguiendo un sistema de reglas de operaciones. Esta es la diferencia, por ejemplo, con otras ficciones como las ficciones literarias, novelísticas, artísticas, de la pintura, etc., que son objetos ideales, son creaciones mentales, pero no siguen las relaciones entre ellas, no siguen un conjunto de reglas y principios establecidos de forma jerárquica y sistemática, sino que simple y llanamente son producto de un ejercicio de sensibilidad artístico, por decirlo de alguna forma, literario, cinéfilo, etc. ¿Okay? Un ejemplo de ello es que, bueno, tenemos un conjunto de objetos formales como los números, los planos, las raíces, los grados, digamos, las figuras geométricas, etc., ¿no? Y a partir del estudio de cómo, de las reglas y principios que deben seguir esos objetos formales,
podemos establecer determinados modelos y teorías superiores. Un ejemplo de ello es el teorema de Pitágoras, que básicamente nos establece la relación entre los catetos de un triángulo rectángulo con respecto a su hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa será el cuadrado de los catetos, ah, adyacente y no, recordemos que la hipotenusa será el cuadrado de la suma de los catetos del triángulo, ¿ok? De la suma de los catetos al cuadrado del triángulo rectángulo. Y al mismo tiempo que sus catetos serán el producto de la raíz de la resta de el cateto que no se esté buscando menos la hipotenusa al cuadrado, ¿ok? Entonces pueden establecer este tipo de relaciones de segundo grado, por decirlo de alguna forma. En esto se resumen las ciencias formales, básicamente. Entonces las ciencias fácticas operan de una manera similar, pero el objeto de estudio es completamente distinto. Es decir, el mundo artificial, el conjunto de ideas, modelos, conceptos, teorías, abstracciones, representaciones que se hacen de este mundo, que contempla la naturaleza y la sociedad, opera siguiendo básicamente las observaciones y experimentaciones y pruebas empíricas que nosotros podamos obtener a partir de ciertos métodos rigurosos. ¿Okay? Un ejemplo de ciencia fáctica es la biología. Entonces, de manera concreta, nosotros observamos que hay diferentes individuos de una misma especie que tienen, o de un mismo género de animales que tienen diferentes características, que son especímenes. Entonces, a partir de la observación de estos especímenes, quizás fósiles, evidencia genética, etc., nosotros esas evidencias concretas, esos hechos observables de la realidad, los reconstruimos en un modelo representacional que da lugar a la idea de la teoría de la evolución. Es decir, la representación mental de que estas diferencias particulares de individuos concretos y observables son producto de una relación inobservable e invisible de cambios que se rigen por un sistema de selección de la naturaleza. Entonces, ese modelo, el modelo de selección de la naturaleza que genera cambios a través de mutaciones específicamente dirigidas para la supervivencia, conocido como teoría de la evolución, es la representación que nos permite explicar las diferencias de las características particulares de cada individuo de estos especímenes. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que es la representación del mundo, pero es una representación que va un poco más allá de los individuos concretos que observamos para reconstruirlo en una imagen que dé sentido a esa información. ¿Ok? Entonces, estas serían las ciencias fácticas. Y aquí en este cuadro podemos dar más o menos un resumen de las características o los elementos que compone cada una de ellas. La ciencia formal tiene como objeto de estudio ideas, formas, signos, es decir, es un conjunto de modelos que intentan explicar otros modelos, formas, signos e ideas. ¿Ok? Utiliza como método de estudio la deducción y la demostración. ¿Por qué? Porque no tiene que apelar a la observación, porque como las ciencias formales estudian objetos que existen meramente de forma mental, implica que no requieren ningún uso o requerimiento de observación de la experiencia física, por decirlo de alguna forma, o del mundo externo a la mente. Y por tanto se basta con el mero uso de la deducción y de las reglas de demostración de un sistema de ideas, formas y signos. Entonces lo que le importa es demostrar conclusiones a partir de que las mismas sean coherentes con la lógica interna del sistema que permite las operaciones entre las ideas. Así funciona la matemática. La matemática funciona con un conjunto de principios como por ejemplo los que se nos enseñaron de la propiedad conmutativa, la distributiva, digamos, los modelos que se pueden extraer a partir de la trigonometría básica, el teorema de Pitágoras, etc. La idea de que
tú puedas demostrar un principio matemático o una conclusión matemática, un modelo matemático, el criterio de verdad que va a seguir en la ciencia formal de la matemática es que sea coherente con el conocimiento previamente construido a partir del ejercicio de esas reglas. ¿Ok? La construcción de las reglas, es decir, de los principios, de los axiomas, de los sistemas formales, son relativamente arbitrarios. Pero su desarrollo, es decir, la deducción de conclusiones a partir de esas reglas originarias y las demostraciones, no son arbitrarias, sino que tienen que tener algún tipo de coherencia lógica. ¿Ok? Y bueno, ejemplos de ciencias formales son la matemática y la lógica, básicamente. Está el debate de si la matemática es una sola matemática o hay matemáticas. Es decir, que si la aritmética, la geometría, la trigonometría son por sí mismas disciplinas aparte. También existe ese debate de si hay una unidad metodológica dentro de la matemática y de la lógica. Pero bueno, el hecho es que son ciencias formales. Y por otro lado, el objeto de estudio de las ciencias fácticas son los hechos de la naturaleza o de la sociedad. ¿Qué es un hecho? Es algo observable, básicamente. Es un fenómeno observable. Es por eso que tiene como método de estudio la observación y la experimentación. Es decir, busca que los modelos y las representaciones mentales sobre la realidad sean coherentes y se adecúen a lo que ocurre, a lo que verdaderamente ocurre en la realidad, en el mundo, natural y social. Por eso tiene como criterio de verdad la verificación empírica. Es decir, si un modelo teórico no es probado, es decir, no es verificado que se corresponde con la información y los datos obtenidos a partir de la observación y la experimentación, no cumple con el criterio de verificación y de verdad de la ciencia fáctica. ¿Ok? Ejemplos de ciencias fácticas, bueno, la física, la biología, la química, la sociología, la economía, historia, etc. Es decir, un ejemplo de verificación empírica que puede básicamente, bueno, que incluso en varios liceos se utiliza mucho como experimento, bueno, en este caso de la química, es el, el experimento de los fluidos no newtonianos. Es decir, fluidos que a pesar de ser líquidos, cuando son expuestos a altos grados de presión, se comportan como sólidos. Entonces tú puedes, ese modelo explicativo, conocido como fluido no newtoniano, puede ser verificado en la realidad con un experimento. Es decir, eso se puede hacer con avena. Tú colocas en una taza llena de agua determinados granos de avena, no recuerdo ahorita cuántos, y la remueves y tú observas que cuando tú metes la mano de forma lenta en la avena se comporta como un líquido. Pero tú intentas aplicar un golpe rápido a la avena y las moléculas ligadas con el agua van a absorber ese choque y van a comportarse como una pared sólida. Entonces ahí tú ves un fluido que no sigue la mecánica newtoniana, por eso se llama no newtoniano. ¿Okay? Entonces, estos son los ejemplos y este es el cuadro de la clasificación de las ciencias con los criterios de división por objeto de estudio, método, criterio de verdad y algunos ejemplos. ¿Okay? Bien, ahora para comenzar con el asunto de las características de los rasgos esenciales, ya habiendo establecido cuáles son los problemas que encontramos para la definición del concepto de ciencia, cuáles son los rasgos fundamentales que nos permiten definir la ciencia y su relación con diferentes tipos de mundos y la clasificación que podemos generar a partir de esta relación de conjuntos de objetos. Entonces, Bunge nos plantea que dada la diferencia radical que existe entre las ciencias formales, entre la naturaleza de las ciencias formales y las ciencias fácticas, a él le interesa mucho más seguir estudiando en ese texto, debido también a la diversidad y amplitud que son de las ciencias fácticas, porque son mucho más que las ciencias formales, que básicamente se reducen a la matemática y la lógica. Entonces dice que continuará el resto del texto examinando y estudiando meramente las características y reflexionando sobre las ciencias fácticas. Por tanto, nosotros vamos a seguir el mismo proceder de razonamiento. Entonces tenemos que las ciencias fácticas tienen dos grandes rasgos esenciales. Un rasgo que se deriva básicamente de la naturaleza representacional de la ciencia fáctica es su racionalidad y su objetividad. Es decir,
la ciencia es un conocimiento, es decir, un conjunto de ideas, modelos, teorías. De ahora en adelante, cada vez que digamos ciencia, eh, identifiquen directamente que es un conjunto de ideas, modelos, teorías, conceptos. Es racional porque está compuesto en última instancia de ideas, de teoremas, de conceptos que están organizados siguiendo reglas que permiten combinarlos de forma tal que generen nuevas ideas. Es decir, no es un conjunto caótico ni azaroso, sino que tiene un sentido. Es decir, cada cosa que está puesta ahí crea una conexión que permite relacionarla con otra idea, otro teorema, y que sobre todo es acumulativo. Es decir, el conocimiento científico de las ciencias fácticas no procede de forma caótica, sino de forma planificada. Va tomando en consideración los conocimientos previos verificados, ¿ok? Y a partir de ellos comienza a crear nuevas representaciones y más amplias y mejores representaciones del mundo. Eso sucede con la mecánica newtoniana. La relatividad general no anula ni falsa ni ignora o, o elimina la mecánica newtoniana. Lo que hace es ampliarla y explicarla mucho mejor. Pero es por eso que se sigue básicamente enseñando la mecánica de Newton en la física 1 y 2 que se enseñan en el liceo. Porque esos principios como tal no son equivocados. Lo que son es limitados en su explicación frente al paradigma alternativo de la relatividad general. Es por eso que siguen siendo útiles, porque sí tienen, sí nos informan algo sobre el mundo. Solo que en buena medida son una explicación menos adecuada, por decirlo de alguna forma. Entonces eso es lo que significa que sea un conocimiento racional, es decir, que está organizado de forma sistemática y que permite producir nuevo conocimiento. Y es un conocimiento objetivo porque se adecua o intenta adecuarse a sus objetos de estudio mediante procesos de corrección basados en la observación y la verificación. Ya lo vimos cuando examinamos ahorita la diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son una representación modélica del mundo que intenta descubrir los mecanismos de funcionamiento interno y al mismo tiempo se retroalimenta a partir de experimentos y de verificaciones, ¿ok? Entonces, estos dos rasgos fundamentales podemos al mismo tiempo evidenciarlos o dividirlos en características más específicas. Y aquí pasa Mario Bunge a examinar 15 características que considera son las variables fundamentales que nos permite a nosotros decir que una disciplina de conocimiento es una ciencia o no es una ciencia. La primera, o al menos en el ámbito de las ciencias fácticas, porque obviamente una ciencia puede ser ciencia y ciencia formal. Entonces, primero que nada, las ciencias fácticas son, valga la redundancia, fácticas. Es decir, es un conocimiento que se produce mediante la interpretación de datos empíricos. Es una ciencia, un tipo de conocimiento que tiene por objeto de estudio fenómenos, hechos naturales y sociales que se dan en la experiencia, no en la mente, en la experiencia. Entonces, no son datos que llegan al científico, sino que son buscados por este. En este sentido, la ciencia no es meramente recolección de datos, o al menos no de forma pasiva. La recolección de datos es un esfuerzo activo, es decir, sistemático, que parte de un filtro sobre cuáles y cuántos datos deben buscarse. Siempre se parte de una teoría previa, pero nunca deja de estar de referencia a los hechos. Y esa teoría previa puede ser simple y llanamente una hipótesis implícita o una noción más o menos confusa y ambigua de qué es lo que se quiere buscar en un determinado momento dentro de una investigación. Pero al fin de cuentas es una teoría, es decir, es un modelo, es una representación del mundo que busca ser confirmado a partir de la recolección de datos. Imaginen, por ejemplo, que alguien quiere identificar cuáles son las causas de la pobreza en una determinada sociedad. Y parte del prejuicio de que la pobreza está íntimamente relacionada con el nivel educativo de una familia. Entonces, ese prejuicio, esa primera intuición sobre la realidad de la pobreza, eh, digamos, alimentada, quizás como una creencia alimentada por las experiencias subjetivas que ha tenido a lo largo de su vida
y que asocia que cada vez que conoce una familia que no tiene títulos universitarios, es una familia con poca capacidad adquisitiva, por ejemplo. Entonces, a partir de esa intuición, va creando un sistema de ideas, una representación, un modelo que intenta confirmar a través de la investigación. Entonces, ese modelo necesita para el proceso de investigación planificar qué datos va a buscar para identificar cuáles son las familias que va a estudiar y cuáles son las características de las familias pobres. Entonces, tiene que pasar a identificar eh, cuáles son en su ciudad las zonas o lugares que considera que son pobres y por qué considera que son pobres. Y al mismo tiempo, dentro de esas zonas, de esa población, tiene que identificar cuántas entrevistas va a hacer, por ejemplo, cuántas familias va a observar, cuál va a ser la edad de los sujetos de la muestra, etcétera. Todo un conjunto de filtros y decisiones a nivel técnico de la investigación y de la recolección de datos. Y al mismo tiempo tiene que identificar sobre qué cosas va a hacer la pregunta, sobre qué aspectos va a hacer sus observaciones, sobre qué eh, indicadores va a establecer su teoría. Entonces, la pobreza es nada más pobreza porque una familia tenga pocos ingresos, pero una familia de muchos ingresos puede ser igual de pobre si esos ingresos los consume apostando, por ejemplo, en el casino, de forma irresponsable y no tiene disciplina fiscal. Entonces, ahí hay una característica que es de importancia, es decir, una familia pobre no es necesariamente una familia de bajos ingresos, aunque los ingresos sean un indicador importante de la pobreza, porque una familia puede ser irresponsable con sus ingresos. Entonces, hay diferentes, vuelvo y repito, decisiones, sesgos, intuiciones que deben ser organizadas para poder aproximarse al proceso de recolección de datos. ¿Ok? Entonces, es fáctico precisamente por eso, porque busca aproximarse y adecuarse, explicar los hechos, no explicar solo ideas. La segunda característica es que es trascendental, es decir, busca ir a los hechos y explicarlos, pero intenta descubrir algo más que la mera descripción de esos hechos, sino sus causas, causas que no son observables. Por ejemplo, la pobreza puede ser observable en el sentido de que uno puede ver una casa que le falta, que tiene problemas de infraestructura, por ejemplo, que no está bien pintada, que está sucia, que tiene huecos en las paredes, que no tiene ventanas, etcétera. Uno puede ver eso. Pero lo que no es observable directamente, y en el sentido más literal de la palabra, observable, ni escuchable, ni es captado por los sentidos, es las causas subyacentes que dan como conclusión esa situación de la realidad. Es decir, uno no puede observar el desempleo. Uno puede ver a la gente caminando por la calle, pero uno no puede ver si está desempleada o empleada. Uno puede tener un prejuicio de si hay una persona con traje en la calle, está empleada y va a la oficina, pero muy probablemente puede que sea simplemente un prejuicio que no se adecue a los hechos, sino que sea una persona que solo esté vestida de traje y esté desempleada y esté precisamente buscando trabajo. Quizás eso sea también otra posibilidad. Entonces, es trascendental en ese sentido. Parte de los hechos y se refiere a ellos y se apega a ellos para intentar descubrir algo más allá de ellos, algo en el fondo, las causas que los constituyen, subyacentes, por decirlo de una forma. Siempre tiene referencia a los hechos, pero intenta descubrir las causas, reglas y procesos no observables que los producen. Otro ejemplo de ello, para no utilizar ya el de la pobreza, es que los campos electromagnéticos y las clases sociales no son observables. Es decir, los que son observables son las modificaciones químicas que se pueden hacer entre moléculas o las físicas que se pueden hacer entre partículas, pero los campos electromagnéticos no se pueden observar. Son entes postulados, es decir, representaciones, modelos imaginados que se generan de forma racional por inferencia del comportamiento o relaciones de los hechos que observamos. Es decir, simplemente nosotros observamos el comportamiento de determinados hechos, de determinadas partículas, de determinadas personas, e intentamos reconstruirlos en una imagen mental que dé sentido a ese comportamiento. Pueden haber imágenes mentales, modelos mentales, representaciones mentales distintas, o sea, pueden haber varios modelos teóricos sobre un mismo fenómeno que intenten explicarlos.
Y algunos serán mejores y otros peores intentando explicar esos hechos, ¿ok? Pero siempre intentando descubrir algo que no está, que no se puede observar de forma directa, ¿ok? El tercero es que el conocimiento científico de las ciencias fácticas, pero esto también ocurre con las ciencias formales, es analítico. Es decir, obedece a un procedimiento que va del todo a sus partes y de sus partes de regreso al todo. Es esta idea de que el científico intenta ver los hechos observables del mundo, hacerse una imagen mental de ellos e intentar descubrir el funcionamiento de los mecanismos que dan lugar a la forma en la que son las cosas. Intenta encontrar qué partes se relacionan con cuáles otras y al mismo tiempo cuando descifra las relaciones particulares de unas partes con otras, intenta reconstruir el modelo completo para representar el fenómeno en cuestión. Un ejemplo de ello es esta idea de la pobreza, para continuar con el ejemplo. La pobreza es un fenómeno complejo, es decir, es un fenómeno complejo porque tiene partes. Vayan aprendiendo esto. Hay una diferencia fundamental en filosofía y en epistemología de las ciencias sociales, que son entre fenómenos complejos y fenómenos simples. Un fenómeno simple es un fenómeno que no tiene partes, ¿ok? Que no es divisible, que es considerado básico y fundamental en su naturaleza. Y un fenómeno complejo es considerado, es un fenómeno que tiene partes. Complejo significa con partes. Simplex o simplejo o simple significa sin partes. ¿Ok? Entonces un fenómeno complejo es un fenómeno que tiene partes, es decir, que se puede dividir en, en pequeños, eh, en pequeñas entidades, objetos, cosas, individuos, que permiten dar lugar a ese fenómeno. Entonces el fenómeno de la pobreza es complejo, es multidimensional, es el enfoque que más se usa hoy en día. Entonces es complejo porque tiene diferentes aspectos, es decir, hay un aspecto que tiene que ver con los ingresos de las familias, otro aspecto que tiene que ver con el nivel de educación, hay otro aspecto que tiene que ver con la relación que tienen el hábitat, es decir, si viven afuera de la ciudad, en el centro de la ciudad, también tiene que ver con no solo con el nivel de ingresos, sino el tipo de trabajo que realiza. Entonces, tiene varias partes. En ese sentido, es un fenómeno complejo. Y solo entendiendo cómo se relaciona el nivel de ingresos con el nivel educativo, pero al mismo tiempo cómo se relaciona la vivienda con el nivel de ingresos y el nivel educativo, y el nivel educativo con la vivienda, y así sucesivamente, y la forma en la que cada una se relaciona con la otra, se puede reconstruir el modelo completo que explica la pobreza. ¿Ok? Ese es más o menos el ejemplo. El ejemplo pudiese funcionar mucho mejor si hacemos referencia a algún tipo de partícula o compuesto químico que se puede descomponer en moléculas mucho más pequeñas. Básicamente eso. Y que la reconstrucción de H2O, del funcionamiento del H2O, implica el conocimiento de las partículas y de las moléculas de oxígeno y hidrógeno. Eso también es otro ejemplo del funcionamiento analítico y del modelo de partículas. De hecho, el cambio que uno ve del modelo del átomo, de los modelos de átomo en química, básicamente es eso. Es decir, hay un modelo que es primero como una bolita en la que se explica el átomo en relación a un centro. Luego hay otro modelo que coloca el tema de los electrones y así sucesivamente son cambiando los modelos. ¿Ok? Y ahora, bueno, se entiende que el modelo de la mecánica cuántica es un modelo de ondas, de función de ondas, que básicamente, en el que básicamente el electrón no está ubicado en un lugar específico, sino que tiene probabilidades de localización y de velocidad. Entonces, formulaciones, ¿ok? Son modelos que van cambiando, pero es eso, es un intento de descomposición para recomponer y entender, ¿ok? El conocimiento científico es especializado, es decir, es específico, es especial para el objeto que se estudia, se ajusta a la naturaleza del objeto de estudio, sin la necesidad de seguir un método o técnica única. Cada ciencia tiene en buena medida una tendencia a privilegiar determinados métodos frente a otros. La biología tiene métodos distintos a la geología. La arqueología tiene métodos distintos a la geografía.
La psicología tiene métodos distintos a la geología, a la biología, ¿ok? La psicología le puede preguntar a su objeto de estudio cómo se siente. La biología no le puede preguntar a los animales cómo se siente. Em, es decir, hay diferentes. La física también tiene diversos métodos específicos para sus objetos de estudio. Y de hecho que muchos campos de la física no son experimentales. La cosmología, la astrofísica, la astrobiología, etcétera, son campos que se desarrolla el conocimiento y sus modelos básicamente a través de la observación de estrellas, a través de telescopios y modelos estadísticos. Pero no se utiliza propiamente el modelo experimental. En cambio, en la física sí. En la física de partículas, por ejemplo, se estudia, también se utilizan muchos modelos estadísticos y se estudia con técnicas experimentales de aplicación en un laboratorio. ¿Ok? Entonces, esto efectivamente es una consecuencia del proceder analítico. Es decir, si nosotros vemos la ciencia fáctica como un conjunto homogéneo, este, al mismo tiempo eh, los vemos más a detalle y vemos que no es homogéneo, sino que es complejo, es decir, tiene partes. Entonces hay ciencias fácticas, ok. Una es la física, otra es la química, otra la biología, otra la sociología, otra la economía y así sucesivamente, ok. Entonces, cada una vamos entonces examinándola y dentro tienen subdisciplinas que también tienen sus diferencias y así sucesivamente, hasta llegar a formas de conocimiento muy básicos que son básicamente los planteamientos teóricos de una determinada rama de la disciplina. En astrofísica hay muchas teorías y muchos modelos dentro de la propia astrofísica, que es una subrama de la física, que es al mismo tiempo un tipo de ciencia fáctica. ¿Okay? Lo mismo ocurre con la sociología, la economía, etcétera, dentro de las ciencias fácticas. ¿Okay? Entonces, esta es básicamente la idea. Tiene diversos métodos, hay métodos experimentales, comparación, documentación, etnografía, etcétera. Y estos campos no necesariamente están desconectados entre sí. Por ejemplo, la biología y la psicología se relacionan en la neurociencia. Y es decir, el hecho de que estén separados y que cada uno se especialice en su ámbito o parte de la realidad no implica que no haya una conexión entre campos de estudio. ¿Okay? Hay una... el año... No fue el año pasado, fue hace algunos años. eh, un psicólogo recibió el Premio Nobel de Economía por la publicación de unos trabajos que tienen que ver con el descubrimiento de la aplicación de sesgos psicológicos en los procesos de toma de decisión que tienen que ver con compra y venta en el mercado. Entonces aquí vemos cómo hay una conexión no solo entre el campo de la ciencia psicológica con la ciencia económica, sino que esa conexión se da porque en la realidad existe una conexión de hecho, en los hechos, entre la economía de las personas y su psicología. ¿Ok? Entonces se puede dar esa conexión allí. Es decir, no son necesariamente campos separados, aunque sean especializados. ¿Ok? El quinto es que es un conocimiento claro y preciso, es decir, un conocimiento libre de ambigüedades. ¿Qué significa que algo sea ambiguo? Y eso lo tiene mucho el lenguaje natural y no el lenguaje científico que intenta producir vocabulario especializado. Que el lenguaje natural es ambiguo, es decir, una misma frase puede significar cosas completamente distintas. Si yo te digo, si yo te pregunto, ¿viste el banco? Es muy probable que algunas personas puedan pensar que les estoy preguntando por el banco de la institución financiera y otras personas que puedan pensar que les estoy preguntando por el banco de sentarse, por ejemplo. Entonces, eso es una ambigüedad. Es decir, hay una multiplicidad de sentidos o de significados a los que puede referirse una misma palabra. En cambio, el lenguaje científico intenta ser lo más preciso y claro posible, es decir, no dar lugar a malinterpretaciones por multiplicidad de significados. Intenta generar vocabulario especializado. Eso pasa mucho en la biología. Cada individuo particular de una especie recibe un nombre en latín o en un código específico que tiene que ver con las características que se reconocieron en esa especie. Y ese término, esa palabra, única y exclusivamente significa dentro del mundo, dentro del sistema cerrado de significados de esa ciencia, solo ese individuo. No significa otra cosa, es preciso, es claro. Y esa es la tendencia o es una de las características fundamentales de las ciencias fácticas. El sexto es que es comunicable, es un conocimiento que informa y describe causas de fenómenos observables. Es decir, es una forma de lenguaje que a diferencia de la poesía o de las artes,
que intentan comunicar sentimientos, valores, pasiones, de alguna u otra forma, experiencias subjetivas que no pueden ser compartidas de otras maneras con el resto de públicos. El conocimiento de las ciencias fácticas informa sobre observaciones reproducibles por otros. Es decir, se puede compartir, es público y notorio. Precisamente también es un rasgo que deriva de que es objetivo. Si es objetivo se refiere a hechos. Y son hechos a los que pueden referirse otros científicos u otras personas que no sean las investigadoras de esos conocimientos. El séptimo es que es verificable, es decir, aprueba el examen de la experiencia y la observación, pasa pruebas. No es un sistema de conocimientos, un conjunto de ideas que simplemente se queda en la coherencia lógica y en la sistematicidad de sus relaciones. No. Una teoría, una teoría puede ser muy organizada y sistemática y seguir reglas lógicas coherentes y al mismo tiempo ser falsa. Es decir, no corresponderse con los hechos. Eso puede pasar. Entonces, la naturaleza y la forma del testeo dependerá de la naturaleza y forma del objeto de estudio en cuestión. Ya hablamos, el biólogo no le hace encuestas a los perros cuando los estudia. Sin embargo, el psicólogo sí puede hacerle encuestas a las personas. Entonces, hay métodos de comprobación de la adecuación con los hechos que corresponden también y que son distintos a la naturaleza del objeto que se está estudiando en esa ciencia. ¿Ok? Bien. El octavo es que es metódico, es decir, ya lo habíamos examinado cuando vimos el primero sobre qué es fáctico. Es un esfuerzo planificado basado en conocimiento previo, no procede de forma errática. Se confrontan las conclusiones teóricas, es decir, el modelo, con las observaciones, es decir, lo que se puede constatar a través de la experiencia, mediante pruebas que contemplan el conocimiento ya disponible a nivel metodológico. De nuevo, digamos, tiene que ser congruente con el conocimiento existente y al mismo tiempo con los resultados que arrojen las pruebas. Si no, el modelo está mal. El noveno es que es un conocimiento sistemático, está conectado con otros conocimientos y es la conexión de partes, es decir, de las partes del modelo que son ideas, teorías, formas, etcétera, que están ordenadas en relación de implicación y que permiten generar conclusiones. Es esto nuevo, partimos de conocimientos que permiten generar nuevos conocimientos precisamente por la forma en la que se combinan y se conectan a través de reglas de operaciones, ¿ok? El décimo es que es general, aplica a clases de objetos y no solo objetos particulares. Esto sucede mucho en la medicina. El conocimiento médico propiamente hablando, no es ciencia. El conocimiento médico se da por diagnóstico y los diagnósticos son particularísimos a la persona que se está diagnosticando. No existe, digamos, el hombre es un modelo, es un concepto, es una clase de cosas. ¿Qué es una clase? Es un término que hace referencia a un conjunto de individualidades particulares que comparten características. Las personas, las personas masculinas comparten características que se repiten de forma consistente y continua como para dar lugar a la clase hombre. Y eso implica, en el sentido biológico, ya que estamos hablando de medicina, hombre. Pero eso no implica que exista el hombre. Lo que existen son las personas particulares. Existe Juan, Pedro, José, etc. Pero no existe el hombre. El hombre es un concepto y es algo mental. Es una abstracción que se hace de la realidad. ¿Ok? Entonces, el conocimiento que se puede extraer a través del testeo y estudio de todos estos individuos hace referencia a algo general, es decir, al hombre. ¿Por qué? Porque se estudian individuos precisamente, se estudian individuos particulares precisamente porque comparten características. Y lo que se intenta descubrir es cuáles son las conexiones entre estos individuos que hace que compartan características. Y ese modelo de conexión es lo que nosotros conocemos como hombre. ¿Okay? Entonces es algo general, no algo particular. Y bueno, la ciencia ciertamente parte de la observación de hechos concretos, es decir, esta o aquella fogata, vamos a poner un ejemplo físico, por ejemplo, pero de esas observaciones se extrae la teoría general de la combustión, que puede ser aplicada a fogatas que no se observaron, es decir, que son particulares, pero al mismo tiempo que no se observaron. Eso mismo sucede en la medicina, es decir, el médico no necesita, el científico médico no necesita
estudiar todos los cuerpos masculinos para poder, digamos, eh, extraer una teoría sobre, sobre enfermedades no sé, del cerebro masculino que puedan ser aplicadas a otras personas masculinas que no fueron parte del estudio. Lo mismo ocurre aquí con las fogatas, es decir, uno puede estudiar un conjunto de fuegos particulares y extraer una teoría general de la combustión que pueda ser aplicada para generar fuego, por ejemplo. Entonces, la generalización es una de las características más importantes de las ciencias fácticas, y no solo una de las características más importantes, sino es que es uno de los fundamentos esenciales de la ciencia en general. El 11 es que es legal, es decir, expresa lo que no varía dentro de lo que varía, lo que no cambia dentro de lo que cambia. Si es sistemático porque es un conocimiento que hace referencia a una conexión de ideas y a un conocimiento previo, lo que la legalidad nos está diciendo es que el modelo hace referencia a conexiones que se dan entre los hechos, ¿ok? Da cuenta de regularidades y descubre las pautas de comportamiento de los hechos. Entonces, las conexiones entre ideas dentro de un modelo científico es lo que la hace que sea sistemático. Pero lo que lo hace que sea legal es que hace referencia a conexiones que son reales entre los hechos, ¿ok? Es explicativo porque responde a la pregunta de por qué los hechos son como son y no de otra manera. Así como nosotros vimos en un estudio preliminar dentro de este módulo lo que no es la ciencia, entonces ahora podemos afirmar que es la ciencia. Lo mismo pasa con las ciencias fácticas en su proceder investigativo. Es decir, no solo te dicen qué son las cosas, sino por qué no pueden ser de otra manera, ¿ok? Señalando precisamente en conjunción las leyes y los principios que rigen esos fenómenos de estudio. La 13 es que es predictivo, es un conocimiento que establece conexiones entre fenómenos, es decir, que es legal, de tal forma que al presentarse un acontecimiento A, se presentará uno B, siempre que se cumplan ciertas condiciones, ¿ok? Es decir, es predictivo porque te dice las condiciones específicas en las que se dan las conexiones entre los fenómenos. Y esta predicción es perfectible precisamente porque los modelos son perfectibles, van cambiando y se van mejorando, así como la mecánica newtoniana mejoró con el modelo de la relatividad general. Entonces, y bueno, la predicción, es decir, el hecho de tú hacer una conclusión y verificar que de manera posterior se cumpla, es una prueba empírica muy importante para la verificación de hipótesis. ¿Okay? El 14 es que es abierto, es decir, es un conocimiento sujeto a correcciones. Nunca tiene una versión final o cerrada por completo, ya que no es dogmático. Es decir, no establece verdades absolutas. La ciencia no establece verdades absolutas. Son verdades provisionales que se van verificando a través de diferentes pruebas. ¿Ok? Y van examinándose y replanteándose nuevos modelos y mejores modelos, nuevos y mejores modelos explicativos. También es fundamentalmente probable y perfectible, precisamente porque es una aproximación, es una imagen, es una representación. No es un reflejo de la realidad, es una representación. ¿Okay? Entonces, la incertidumbre y el error es parte constitutiva de la ciencia. ¿Okay? Porque la ciencia es una disciplina humana perfectible. Y la última, y la que más nos interesa a los efectos de este curso, dado que es un curso de introducción al estudio de la sociedad, es decir, nuestro interés en el estudio de la ciencia tiene que ver con un interés por su rasgo objetivo y no tanto por su rasgo de racionalidad, es decir, que se corresponde, se adecúe, se relaciona con el mundo. Entonces es la relación entre la ciencia y el mundo no tanto natural a nuestro interés, sino social, lo que nos interesa. Entonces la característica número 15 es que es útil, es decir, es un conocimiento que se adecua a los objetos que descubre y estudia una determinada ciencia, lo que hace que sea intrínsecamente efectivo en la posibilidad de su modificación, es decir, descubrir dentro de la representación que nos hacemos de un determinado fenómeno cuáles son los mecanismos que permiten su funcionamiento, también nos permite tener información veraz, en el caso de que haya pasado la verificación empírica, sobre qué aspectos de ese fenómeno modificar para hacerlo mejor a nuestros deseos y satisfacción y satisfacer nuestras metas, ¿ok?
La ciencia en buena medida es el intento de crear un mapa sobre cómo funciona el universo, que nos guíe para qué, para poder nosotros transitar el universo de la forma más cómoda posible, por decirlo de alguna forma, el universo social y natural, claro. Entonces, esta es una consecuencia de que sea objetiva, es decir, de que se adecue, intente adecuarse el conocimiento a los hechos. ¿Ok? Entonces, estas son las características que nos plantea Mario Bunge, que definen lo que es la ciencia. Una vez ya, como les planteé, pasamos el preámbulo sobre qué no es la ciencia. Y quisiera que nos quedáramos entonces con unas reflexiones que él comparte sobre el uso de la ciencia. Fíjense, es cosa de los técnicos emplear el conocimiento científico con fines prácticos, y los políticos son los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en beneficio de la humanidad. Los científicos pueden, a lo sumo, aconsejar acerca de cómo puede hacerse uso racional, eficaz y bueno de la ciencia. Recordemos, la ciencia tiene un aspecto práctico y una dimensión social, precisamente por el rasgo esencial de su objetividad. Es decir, es un tipo de conocimiento que intenta adecuarse a cómo son las cosas. ¿Ok? Sin embargo, la ciencia por sí misma no es práctica. Es decir, se relaciona con la aplicación de sus conocimientos, pero no es la aplicación de sus conocimientos. La ciencia es simple y llanamente descubrir esos conocimientos sobre el mundo. Para descubrir esos conocimientos hay que investigar sobre el mundo y de alguna u otra forma interactuar con él. Sí, pero eso no requiere producir tecnología. La tecnología es un tipo de conocimiento que no es necesariamente científico. Es un conocimiento que resulta de básicamente el descubrimiento de reglas prácticas sobre cómo manejarse del mundo. Fíjense que antes de que fuera desarrollado el conocimiento por la astronomía sobre la ubicación de las estrellas respecto a la Tierra es decir, antes de que se desarrollaran modelos que explicaran la redondez del planeta y permitieran el desarrollo del GPS, ya existía conocimiento sobre la navegación marítima y terrestre, ¿okay? Que permitía a las sociedades antiguas guiarse y orientarse sobre la geografía que habitaban. Entonces eso es un conocimiento técnico, es decir, hay ciertas intuiciones ordinarias que no pasan un testeo o una verificación empírica, pero que sirven, que son operativas en la consecución de determinados fines, como guiarse en el entorno. Y a partir de esas técnicas, de esos conocimientos, de esas regularidades que podemos descubrir con el mero hacer, es decir, el mero caminar, el mero ver, el mero escuchar, entonces nosotros podemos producir determinados objetos, bienes, que nos sirven a nosotros, instrumentos que nos sirven a nosotros para conseguir nuestros fines. Esos bienes, esas cosas, son lo que nosotros conocemos como tecnología, ¿ok? Entonces, hay técnica y tecnología no científica, que obedece simple y llanamente a conocimientos artesanales, tradiciones heredadas, etc. ¿Ok? Pero con el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología tuvo una potencialización mucho mayor. ¿Por qué? Porque la técnica y la tecnología producida por la ciencia tiene muchas mayores capacidades al regirse por un tipo de modelos sobre la realidad mucho mejor explicativos. ¿Ok? O que son explicaciones mucho más adecuadas. Entonces resultan muy útiles. Pero el desarrollo de las tecnologías propiamente no es consecuencia del conocimiento científico. El conocimiento científico se puede producir y está. Pero el desarrollo de la tecnología obedece a dinámicas sociales mucho mayores. De hecho, un ejemplo de ello es que en la antigüedad en Grecia ya existían las máquinas a vapor. Sin embargo, el modelo de estructura social de la época no requería el desarrollo de máquinas a vapor que no fueran para usos de rituales y estatuas, porque no se necesitaba el desarrollo de una industria de producción de masas. ¿Por qué? Simplemente porque, bueno, la estructura social de la época aceptaba la existencia de esclavos, y los esclavos eran los medios de producción del momento. Entonces, ¿para qué iba a surgir interés por el desarrollo de un sistema de producción de masas basado en las máquinas de vapor si simple y llanamente le podían pedir a los esclavos que hiciera tal o cual actividad económica? Entonces, eso fue viable en la modernidad precisamente porque la modernidad es de paso un sistema económico distinto,
que es el sistema económico capitalista que sí requiere la producción de trabajo asalariado. Y el trabajo asalariado tiene determinadas limitaciones como las jornadas las horas en las jornadas laborales, que son limitadas. Entonces no se puede poner a una persona a trabajar 24/7 como si fuera un esclavo e ignorar que se muera y ya. Sino que se requiere, para mejorar la eficiencia y el desempeño del modelo productivo, desarrollar tecnología para ello. Y esa tecnología, con el desarrollo de la ciencia moderna, estuvo potenciada. ¿Ok? Y se dio la creación de la máquina a vapor y todo el sistema que ya conocemos con la revolución industrial. Entonces, fíjense que ciertamente la ciencia tiene mucha relación y mucha importancia con el uso de las tecnologías de nuestro tiempo y que al final de cuentas son las comunidades y básicamente la política, la dimensión de la vida social que es responsable del uso de la ciencia y la tecnología en beneficio de la humanidad, porque también se puede utilizar para fines muy dañinos, ¿no? Y hay otra reflexión, es que la ciencia, por tanto, es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y remodelar la sociedad, ciertamente. Pero, más allá de una herramienta, es valiosa en sí misma, como un fin, no como un medio. ¿Por qué? Porque es clave para la inteligencia del mundo y del yo, es decir, del conocimiento del universo y del espíritu. Y es eficaz en el enriquecimiento, la disciplina y la liberación de nuestra mente. Es decir, hacer ciencia no solo vale la pena, ni vale la pena estudiar algo científicamente por el hecho de producir tecnología o de usar la ciencia como un medio para producir tecnología, sino que además es valioso porque nos permite satisfacer una necesidad, un deseo intrínseco a la naturaleza del ser humano, que es básicamente la necesidad o el deseo de conocer y entender el mundo. Entonces, con esta reflexión terminamos este módulo de conceptualización, caracterización, clasificación y caracterización de la ciencia, con las lecciones de Ernesto Castro y Mario Bunge. Recuerden leer la bibliografía asignada para el curso y nos vemos en una próxima clase para darle continuidad a la materia.